El equipo periodístico de la noche también conversó con la madre de uno de esos jóvenes migrantes que perdió la vida en la frontera mexicana en su intento de alcanzar suelo estadounidense. Ellos esperan que se haga justicia. La ausencia de dinero, las pocas oportunidades de desarrollo y el desempleo permanente hicieron que don Feliciano tuviera que separarse de sus 7 hijas y de su esposa para unirse a la peligrosa ruta de los migrantes. Y me dijo que me cuidara y que ahorita ya no me vayas a llamar, me dijo, porque ahorita ya no va a haber señal, me dijo. Entonces, Dios primero, que voy a llegar, me dijo, está entre sábado o domingo, voy a llegar a Houston, me dijo. Entonces yo ahí te voy a llamar y vamos a platicar más despacio, me dijo. Pero esa llamada nunca llegó hasta que le avisaron que había sido cruelmente torturado. Que lo desenterraron y por eso fue que ahí se dieron cuenta que él decía su nombre, todo. Don Feliciano dejó a sus 7 hijas y esposa en el desamparo y ellas ahora exigen justicia y ayuda por parte del gobierno. Son seres que no tienen corazón y si no les hacen nada van a seguir matando y matando y mucha gente queda en dolor. Entonces lo que yo pido es la pena de muerte para todos los que vayan agarrando, ya sean mayores de edad, menores de edad, pero que se haga justicia. Para el padre Mauro Besaletti, quien ha acompañado el drama del inmigrante, el daño que reciben los que intentan alcanzar ese sueño es irreparable. El drama humano viene acompañado con traumas psicológicos severos, ¿no? Que muchas veces las personas cuando ven a ciertas, por ejemplo, helicópteros o policías, ¿no? en sus carros, muchas de esas personas tienden a esconderse, ¿no? El drama es severo porque ya no creen más en las autoridades, porque las autoridades también son responsables del daño psicológico, de las violaciones, de los abusos y de los secuestros y la forma como son tratados estas personas. Según las autoridades guatemaltecas, ya son 100 personas que están desaparecidas y 50 estarían en alto riesgo de haber sido víctimas de masacres. La brutal masacre de 72 migrantes, entre ellos 13 guatemaltecos en el año 2010, se debió a que los connacionales se negaron a convertirse en sicarios y pasar a formar parte del crimen organizado, y eso habría provocado su asesinato masivo en el municipio de San Fernando. Y recientemente muchos de los que fueron víctimas fueron bajados de buses, se trasladaban de un lugar a otro ordinariamente, fueron bajados todos ellos de los buses y ultimados, es decir, ya es una práctica realmente deleznable. Hemos tenido casos en los cuales efectivamente se han dado situaciones de tortura, en algunos casos estrangulamientos. Ahora la familia Tahual espera que el cuerpo de don Feliciano sea repatriado, mientras que familias enteras en poblados como Cajola esperan noticias de sus seres queridos que también han desaparecido y se teme que también hayan sido víctimas de masacres. El temor más grande es por las masacres que se escuchan, el temor más grande que los hayan podido masacrar y que sus cuerpos estén yaciendo en tierras extranjeras. Entonces lo que quisiéramos es tener una información para poder tener una información más real, para poder actuar si se pudiera. Si en este caso ya no se pudiera, al menos repatriar los cuerpos. Una cosa es la incertidumbre por el familiar desaparecido ahí en los países centroamericanos cuando cruzan la frontera de México y de ahí intenta llegar a Estados Unidos, pero otra cosa es cuando ya confirman la muerte. Por eso quiero seguir conversando con el presidente Álvaro Colom, porque hace pocos minutos nos estaba mencionando algunas acciones para legalizar el indocumentado. Presidente Colom, ¿esto serviría para evitar que bandas criminales como los Zetas en México detengan su accionar contra la población migrante? Sí, México ha avanzado en el proceso de otorgar visas de trabajo a un documento a los migrantes. Eso reduce el riesgo de las bandas de criminales, porque al estar legales ya no tienen el chantaje o la extorsión de que los van a cuidar y que no los va a tocar las autoridades. Recordemos que el crimen organizado ha penetrado las estructuras de muchas autoridades en nuestra área, en nuestra región, que ha sido seriamente, ha habido una agresión muy seria a estos grupos criminales, y en la medida que logremos que los hombres y mujeres que están en el proceso de migración
puedan tener su documento de identidad o su legalización, los riesgos se les reducen sustantivamente. Con una política migratoria nueva, teniendo en cuenta pues estas deficientes condiciones sociales en los países que generan la migración, ¿no es poner entre la espada y la pared a quienes intentan de una u otra manera la conquista del sueño americano, poniéndoles miedo frente a esta situación que pueden padecer? Yo creo que para la corresponsabilidad en el tema es importante. Primero, hay que seguir impulsando la legalización del proceso de migración, pero también nuestros países tienen una gran responsabilidad en fortalecer y crear las condiciones sociales y económicas para que ese proceso de migración no se dé por pobreza, que se dé por intelectuales, que se dé por profesionales, etcétera, y no estos éxodos masivos que son provocados por nuestros niveles de pobreza y extrema pobreza. Pongamos los ejemplos concretos, presidente Colom. En Guatemala la tasa de desempleo, según el Instituto Nacional de Estadística, INE, el último año registró un 3.52% del desempleo. Estamos hablando de 5.700.000 personas que componen la población económicamente activa. ¿Cómo mejorar esa situación para evitar que la gente prefiera irse a Estados Unidos y padecer todo lo que padecen? ¿Cómo hacerlo, presidente? Varias acciones. Primero, el fomento de la pequeña y mediana empresa y microempresa para estas personas. Segundo, es mantener una macroeconomía sana, que gracias a Dios la tenemos, y mantener esquemas de inversión adecuados. En ese sentido, el año pasado y este año va a seguir igual. Ha habido bastantes inversiones ya diversificadas, siguen las americanas, siguen las europeas, pero desde el año pasado se empezó a ver con mucho entusiasmo inversiones de América Latina importantes, Colombia, Brasil, México, Chile, invirtiendo en nuestro país, y eso es bueno para el país y va a generar empleo. Recordemos que estos 3 años pasados han tenido condiciones muy complicadas para mantener la macroeconomía. Guatemala es uno de los países más sólidos en la macroeconomía, a pesar del volcán, de las tormentas, de todo el problema financiero internacional que se tuvo en el año 2009, todo el problema del petróleo y los commodities que están presionando mucho nuestras canastas básicas. A pesar de eso se ha mantenido la macroeconomía y esas condiciones de inversión para que toda la inversión que quiera venir a Guatemala tenga las condiciones de quedarse. Vamos a seguir conversando con ustedes. Espérenme un segundito, hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos hablaremos con el presidente de Guatemala, Álvaro Colón, sobre su trámite de divorcio, muy polémico. La primera dama, Sandra Torres, se presentó como candidata del Partido de Unidad Nacional de la Esperanza a las elecciones presidenciales. La Constitución de Guatemala prohíbe que parientes cercanos al presidente puedan postularse. Ya volvemos.